al diputado Eugenio Cedeño, una persona que cada vez que viene aquí, además de que es bien recibido, es una persona, como dije ayer, se lo diré en persona, que tiene la boca bien puesta y que ojalá y los legisladores que nosotros tenemos en nuestro país sean todos así. Es en el buen sentido. No, eso es peligroso. No, eso es en el buen sentido. Usted dice las cosas como son. Salomón dice, todo hombre sea tardo para hablar. No, pero usted dice las cosas como son y es una persona frontal. Y el que no gobierna su lengua es como un barco sin timón, también dice la Biblia. Disculpe, Eugenio. Buenos días, bienvenido a una nueva mañana. Muy buenos días. Y hablando de lengua, vamos directamente al combate. ¿Dónde está Colombia? Colombia está dando el agua a la vaca. Ella está mirando por esa pantalla, ya está ahí. Mándale saludos. Un abrazo, querida. Eugenio, ¿qué está pasando en el PRM al interior? Para mí me llamó la atención ver al presidente de la Cámara de Diputados, que siempre se maneja con cierta discreción o mesura para ciertos temas que tienen que ver con la estructura o con las órdenes que vienen de parte del presidente. Sin embargo, lo veo ahora enfrentado al presidente por el tema de las cancelaciones. Uno pudiera percibir de alguna manera que al interior del PRM están sucediendo algunas cosas. ¿Qué pasa con el partido? En ¿Cuál es tu visión? En Baní decimos se regó o está regado. Sí, está regado. ¿Qué está pasando en el PRM? Lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, que yo lo evalué desde un punto de vista institucional. Algunos quisieron interpretarlo como que yo enfrento al presidente de la Cámara, y no es así. Yo censuré que él utilizara el escenario de la Cámara de Diputados, de su presidencia, para abordar un tema político partidario, un tema interno del gobierno, siendo él, y dije que desafinó, porque estando usted sentado en la orquesta, yo soy un espectador, y ustedes son espectadores, pero él está sentado en la orquesta con un instrumento en la mano, y vaya qué instrumento. No instrumento. Vaya qué instrumento. De La los presidencia instrumentos. la presidencia es el principal poder del Estado. Y usted es miembro del Consejo de Gobierno por defecto, ¿verdad? Y es miembro de la Comisión Ejecutiva del partido. Y eso lo hizo él un viernes y el Consejo de Gobierno ampliado se reunía el sábado. Pero qué tremenda oportunidad tenía Pacheco de expresar su disgusto frente al presidente de la República. Al otro día. Y frente a aquel que ha golpeado o ha perseguido a los compañeros del partido. Pero incluso en su discurso, Eugenio, Alfredo Pacheco dijo, y se lo dije ayer al presidente, que no estaba de acuerdo, o sea, que él tuvo una llamada. Esa es otra infidencia, que usted viene y habla con el presidente algo. En privado. En privado, y viene entonces a decirlo en público de ese escenario, ¿verdad? Entonces, yo digo, es clientelismo o es populismo del parte del presidente, innecesario, por demás, y tratando de hacerse gracioso con la militancia del partido, sin necesidad de Disculpa, Eugenio, que por eso vuelvo, disculpa un segundito, Freddy, por eso te hago la pregunta de qué pasa con el Partido Revolucionario. Ahí es que voy, Moderno, pero tengo que hacer este introito para caer en eso. Entonces, él debió esperar la comisión ejecutiva del partido, de la cual es miembro, y ahí se reúnen todos los ministros prácticamente. ¿Y qué es el escenario idóneo para ese tipo de cosas? Y que es el escenario idóneo. Y al otro día tenía el Consejo de Gobierno. Entonces, eso es fruto. Eso dio como resultado también la participación de un diputado que le llamó hijo de puta al exministro Limber Cruz, y se desarrolló y dijo, yo me di un humo porque lo votaron en el Congreso Nacional. ¿No lo encontraste vulgar y rastrero eso? Pero claro que sí. Ahora, claro que sí. Eugenio, entonces, perdóneme. Entonces, eso es producto de la falta de gerencia a lo interno del partido con respecto a lo que es el papel del secretario general del partido, que tiene que ser el gerente del partido, y el presidente del partido, ocupado en un cargo público en el gobierno de grandísima importancia, la secretaria general ocupada en una alcaldía y ocupada en una candidatura a presidenta de la República. Entonces el partido anda manga por hombro desde ese punto de vista, y no permite, el partido le carece de una gerencia de recursos humanos que debiera tenerla. Hay un vacío porque no tienen tiempo. Con una gerencia de recursos humanos que opere de un modo semiautónomo, claro, con la dirección, atendiendo la dirección de la Comisión Ejecutiva y del presidente y secretario general del partido, pero que se encargue de gerenciar. ¿Qué está pasando en el Ministerio X? ¿Cómo están, qué manejo se está dando a la empleomanía? ¿Cuáles son los criterios que están empleando? Este nuevo ministro que llega aquí, la gerencia de recursos humanos del partido lo llama desde que tiene conocimiento de que va a ser designado. Venga acá, Colombia, se dice aquí, usted va para el Ministerio de la Mujer, pero entienda que el partido tiene estas políticas
públicas para desarrollar del Ministerio de la Mujer. Nuestro programa de gobierno estableció esto y esta promesa y esto y esto y esto. El personal que está ahí, que usted puede remover de manera limitada, se refiere a este personal de libre remoción, pero a mí hay que respetarme ahí. Eugenio, a los técnicos. A los técnicos. Eugenio. ¿Usted me está entendiendo? Sí, sí, Entonces, sí, sí. perdóneme, si el partido tuviera eso Sí. y tuviera un secretario general dedicado a tiempo completo a las cuestiones políticos partidarias, a lo mejor usted no hubiera visto a Pacheco Haciendo ese berrinche. de taparse con ese ¿Qué? berrinche y con ese sabruto, atacando al presidente, tú que, que la te la segunda vez, juegas. que la segunda vez que lo hace, Tú la primera que- vez que hace, es. le entró a la mujer del presidente y a las Sí, hijas. la última vez, sí. Sí. Después pidió excusa. Eugenio, tú te la juegas siempre. ¿Qué fue lo que quilló a Pacheco de verdad? Lo quilló. ¿Por qué él estaba regado hablando de que le estaban cancelando los compañeros de... No, que yo no creo que sea necesariamente porque lo que se quillara, porque le votaron a una gente. Yo lo dije. No el fue hermano- director el de hermano- impuestos internos. El hermano tiene una aspiración política interna, político-partidaria interna. Que ayer se hizo el manifiesto en el bloque y él dijo, yo aspiro a secretario general del partido. ¿Verdad? Dijo él ayer. Sí, en el bloque. Entonces, eso se inscribe en una actitud para hacerse potable, más potable, ante la militancia del partido, puesto que la Secretaría General del partido, yo entiendo que en esta oportunidad no será señalada de dedo ni de acuerdo, sino, Hay por que el, ganarse. sino por el voto popular. Y es una posición simpática, porque tú sabes que hay muchos disgustados siempre en todos los gobiernos. Porque ¿Y en el por qué gobierno... tienes tanta fe de que no sea dedo en esta ocasión? No, pero yo estoy diciendo que lo principal es eso. No debería ser a dedo. Puede pero ser que le... a dedo. a eso me Sí, refiero. en la oportunidad anterior no fue directamente a dedo. El partido nació con una falla de origen, que fue una bendición en un momento determinado. Cuando nos dividimos del PRD, hay dos liderazgos fuertes, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Y de manera sabia, nuestro liderazgo se puso de acuerdo para manejarse con las direcciones políticos partidarias en las provincias donde tiene el presidente, el secretario general es mío. Y donde yo tengo el secretario general, el presidente es tuyo. Y efectivamente, el presidente cogió a Paliza y Hipólito cogió a Carolina. En la segunda oportunidad, pues ya siendo gobierno, en el partido le metieron el cuco a la militancia de que no se podía votar porque el partido corría riesgo de fraccionarse y que los problemas, es mejor que hagamos una convención pactada. Y hubo resistencia de parte nuestra principalmente y de muchos dirigentes de que eso se haga así. Y se llegó a escoger un método de elección que es mediante las convenciones de delegados. De modo que de la Romana vinieron como 20 personas nada más a votar por Paliza aquí. De la Y por Romana. Carolina. Y de la provincia de Santo Domingo apenas votaron como 40 o 50 por Carolina y por Paliza. ¿Y qué te Es dice decir, a ti que no una pueda ser así, Eugenio? minoría de 1.000 a 1.500 personas fueron los que eligieron a las autoridades de hoy. Vale, ¿y qué te Pero, hace parecer pero déjame creer aterrizar ahí. que te hace creer que ahora sea distinto? Déjame aterrizar ahí. Me hace creer eso, que el presidente Abinader pretende, quiere, y creo que se lo merece, ser el presidente del partido. Y no es verdad que un presidente que viene del voto popular en 2 oportunidades y que fue electo por el voto popular en la convención que lo eligió candidato las 2 veces, ¿verdad? Él va a decir, no, yo quiero que me señalen de dedo o que me señalen 5. Estoy seguro que Luis Abinader, como un demócrata cabal, va a decir, no, yo quiero ser ratificado por el voto de la militancia. Y eso va a arrastrar al secretario general y va a arrastrar a los diferentes cargos políticos partidarios. Eso tiene que ser así. Porque si somos demócratas y creemos en la democracia es gobierno del pueblo y participación del pueblo. Porque usted pregunta, ¿por qué en Corea del Norte no se vota? ¿Por qué no se vota en China? ¿Por qué no se vota en Cuba? ¿Por qué no se vota en Nicaragua? O meten preso a los que aspiran y solo, ¿entiende? Entonces los partidos democráticos son como Estados Unidos, donde sí se vota. Y son como aquí en República Dominicana, donde sí se vota. Eugenio, te voy Y a si el hacer PRM es democrático y apuesta por la democracia, tiene que abrir el padrón para que el militante deje de ser un simple número en el padrón y ejerza el derecho de elegir y ser elegido. Llame el Castro. Y hablando de que los militantes del PRM puedan ejercer ese derecho de elegir y ser elegidos, ¿tiene alguna aspiración usted de participar, de formar parte? Es posible, estamos evaluando eso. Estamos haciendo consultas Que sería una con excelente con opción. algunos ahí. dirigentes del partido de diferentes partes del país
y dentro de unos pocos días puede ser que anunciemos una aspiración nacional. Nacional. Sí. Secretario general. Claro, porque al presidente no vamos a... No No va a competir con ¿Quién Luis. se va a enfrentar con Luis? A Luis lo quiero yo, el presidente del Y partido. Gloria Y usted es Reyes. su secretario. Ese es un Gloria Reyes aspira también a Ay, y secretario aspira general. también Jean-Luis Rodríguez, Jean-Luis. aspira Pacheco. El hijo de Carolina. Sí, entiendo que va... Que no, él no lo ha dicho, pero he aspira escuchado unos rumores altísimos decir que él sería el alfil de Hipólito Mejía Hipólito y Carolina para continuar con la tradición familiar. Eugenio, ¿tú sientes que las bases del partido están contentas como Una ustedes se forma han muy manejado? decente de decir. Eugenio, Una ¿tú forma sientes- muy decente. El alfil. Sí. El alfil. Para sí. continuar con la tradición Sí. familiar. La tradición. Fino, Eugenio, ¿viste? Fino. Eugenio, hay fino. una pregunta. Tú que aspiras además a la Secretaría General del partido. Que ¿Ustedes se- aspiraría. aspiraría Que por puede ser que anuncie. ¿No, verdad? Sí. Ok. Estamos trabajando en eso, evaluándolo. Sí. Bueno, hay algunas críticas al trato que han recibido algunos miembros del partido, a las bases principalmente, en el tema de las cancelaciones. Algunos miembros del partido opinan de que han sido injustos, que algunos le han mentido o no le han cumplido. ¿Cuál es la situación? Ha habido de todo, ha habido muchas injusticias y ha habido también algunos incumplimientos y ha habido abusos también, pero eso es una cantidad que no es tan exagerada como muchos lo piensan. Lo que pasa es que la gente nos formamos muchas expectativas de un partido cuando llega al gobierno. Y yo he tenido que decirle muchas veces a los militantes, vamos a ver qué hacemos y que te consigo por otro lado, porque el partido, el gobierno no es como una zona franca, no es como una gran empresa, ¿verdad? Aunque el mayor empleador tiene el país, pero tú tienes que en La Romana, por ejemplo, por mí votaron 10.300 personas. Yo puedo conseguirle empleo al chofer, secretario, asistente, a 10 o 15 A personas. 2 o 3. Y uno cuanto en el gobierno, porque si tú no estás muy en buena con los ministros, consigues pocas cosas. Pero ha habido ejemplos de abuso. Por ejemplo, Juan de la Cruz en La Romana. Juan de la Cruz es un militante del partido que dirige el Frente de Abogados y fue el que manejó todos los temas legales del partido en campaña. Conseguimos un empleo para él a los 2 años. ¿Cuánto tardaste en darle un trabajo? Conseguimos 2 un años. empleo para él como a los 2 años del gobierno, o 3 años del gobierno, como a los 3 años. Entró y como al año y medio, cuando cambiamos de gobierno, que llegó la nueva ministra, Farideh Raful, ¡pam!, le dan un yaguazo y lo quitan y ponen a un compañero del partido con sus méritos, pero que tenían en el partido 6 meses. Entonces usted está de acuerdo Entonces, con... eso fue un abuso con Juan de la Cruz, que hoy en día esté sin un 2 empleo. años. Entonces, para trabajar, usted- luego a los 2 3 lo años, botan. 3 años. Y 3 luego, años y luego al para- año lo sacan. Entonces Ok. usted está de Y yo le acuerdo... escribo a Farideh, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Eso se va a resolver, pero Farideh todavía hace 1 año y pico de eso y no me resuelve a Juan de la Cruz. Aprovecha Eugenio. Y ese es un ejemplo, Juan de la Cruz. Y lo pongo, perdóname, lo pongo porque tengo tanta constancia de ello. Y a lo mejor Pacheco se quilló porque le votaron a alguien cercano, ¿verdad? Pero también Pacheco, cuando quiere meter una nómina pública. Entonces, Eugenio, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo Pacheco, Sí. con la queja? ¿Usted no está de acuerdo con, Con la la queja forma? completa estoy. Porque ningún ministro puede venir a abusar y a votar gentes, militantes del partido, que trabajaron para que su partido esté en el poder, trabajaron para ellos participar en el gobierno de República Dominicana. del Pero país. usted acaba de decir, Pero Eugenio, lo que que yo si no- usted tiene su gente, usted la lleva. Entonces, cada persona que entra quiere llevar a su gente. Pero eso es correctísimo lo que usted acaba de decir, porque a veces hay una exageración en el tema. No pueden esperar que, por ejemplo, Magín Díaz, Ajá. que es un extrapartido, ¿verdad? Pero que el presidente en sus atribuciones lo escoge. Y yo no puedo cuestionarle al presidente eso. Él es el jefe de la administración pública. Ujú. Y si el presidente puso a Magín y es una buena herramienta para hacer un buen gobierno, Es yo el que va. aplaudo eso. Ujú. ¿Verdad? Ahora ahí vuelvo a la gerencia de recursos humanos del partido. Cuando yo me entero como secretario general o como presidente del partido que se va a nombrar a Magín Díaz, Magín, por favor, ¿puede pasar por aquí por el partido? ¿O puede recibirme? Y vamos allá con la cartilla del partido. Mire, este es el partido. Ujú. Y aquí está la militancia del partido. ¿Qué es lo que usted necesita ahí específicamente como personal de libre remoción, dependiente de usted y de apoyo técnico? Ah, bueno, no, aquí está fulano. O sea, usted le lleva un menú de opciones. No un menú de opciones. Yo voy a decirle cuáles son las políticas del partido y cuáles son los intereses del partido en ese ministerio para que él no vea con un machete y él sepa
que hay una dirigencia político partidaria que puso ese gobierno ahí y que defiende ese gobierno y que lucha por ese gobierno y que vigila por ese gobierno y por los intereses del partido. ¿No harías una mezcolanza entre lo que sería la intervención del partido como entidad política, una ONG, en el Estado Dominicano, que a ti te nombran ministro y diputado no para que haga la gestión de tu partido, sino del pueblo dominicano? No, es que el partido es el instrumento político que llevó ese gobierno y llegó a ese gobierno con un programa de gobierno y una propuesta de gobierno. Un lineamiento. Que el pueblo, escúchame, espérate, no déjame acabar mi juicio, por favor. Termínalo. Mi juicio, por favor, te lo ruego. El partido, cuando le hace una propuesta a la población, se la hace sobre lineamientos políticos y sobre ideologías y sobre política pública que desarrollará. Y el instrumento para desarrollar esa política pública son los militantes de ese partido comprometidos con ese partido. Entonces, Eugenio, cuando tú llegas como un ministro foráneo o del partido, yo como partido tengo que decir, recuérdate que las políticas del partido son estas. Pero tú tienes que llamar al partido, a ese militante. Tú llamas al militante político, no al ministro. Tú no puedes llevar al ministro. El militante lo dirige. Tú no puedes llevar al ministro a una instancia de un el partido militante político. Es sujeto de derecho y es objeto de la dirección. Y sujeto de la dirección. Entonces esa mezcolanza, esa falta de claridad en lo que es la institución, el ministerio, el gobierno es una... La institución política es el partido, hermano querido. Claro. Y si tú llegas a mi gobierno, escúchame, si tú llegas al gobierno, en el gobierno, del partido que llegó al gobierno, y tú vas a asumir obras públicas, el partido tiene unas políticas públicas definidas en su programa de gobierno cuando lo presentó. Y tú tienes que estar contente con la ideología política de ese partido y con las líneas políticos partidarias para ejecutarle al gobierno lo que son las aspiraciones de ese partido político. Juan Bosch tenía mucha razón cuando hablaba de la clase gobernante y la clase dominante. Tú no puedes vincular, o sea, mezclar la institucionalidad de una entidad como el Banco Central, de que el militante, el presidente de la circunscripción número 1 del distrito, tiene que ir al Banco Central a exigirle que llame No, el Banco Central es otra cosa. Pero ponme, por ejemplo, el Ministerio de la Juventud. De la Juventud. Entonces, mi partido tiene una política de juventud. La diseña en su partido. Sí, se diseña. Al y tú que eres ministro, que te diseñé en un gobierno de partido, tiene que regirte que por no eso. Es al ministro, tú se la llevas al militante político. No. Quien dirige la cosa pública no es el militante. ¿Y dónde se queda la institucionalidad? No. Pero espérese. Yo no sé, entonces tú vas a gobernar con los militantes o con los ministros de Estado. Pero es que tú... No, yo te pregunto, desde que lo hace ministro, ¿quién impone las políticas? ¿Es el militante o es el ministro de Industria y Comercio? Desde que lo hace ministro, adquiere una categoría jurídica diferente al militante político. No. Si tú me estás diciendo a mí que ponga al militante, que sea que yo hable con el militante. Tú estás poniendo al Estado... Yo puedo hablar con el militante para que tire piedra, para que haga huelga, para que levante pancarta. Bien, no. Lo que usted tú estás desenfocado. Si yo soy el presidente del partido, yo soy la autoridad político partidaria y este es el gobierno que está aquí. Y usted viene a ser parte de este gobierno. Yo tengo que hablar con los camarógrafos. Escúchame, no tengo que hablar con los camarógrafos para que sepan lo que te dirijan a ti. Yo hablo contigo para que sepas cómo te vas a comportar con los camarógrafos y con la cadena del café. Desde que te nombran ministro de Interior y Policía, ministro Eres una isla de poder. Inmediatamente tú te conviertes en una entidad diferente. Porque como ministro. Usted rige una entidad. Como ministro, tú tienes es el país. Usted rige una entidad conforme a los lineamientos del partido. Usted rige una entidad conforme a los lineamientos del partido que traza la política. Entonces los ministerios no pueden entonces hacer nada que no le trace el partido político. No, esa es otra cosa. El ministerio rige para el país. Ministro, el presidente que puso el partido, si el ministro no se ajusta a la política de su gobierno, lo destituye. Señores, al final están diciendo los dos cosas. Las dos tienen razón. Gracias por la intervención pacifista, pero él está errado. Él está errado. Perdón. Mire, los dos tienen razón. ¿Sabe por qué? Porque el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta, jefe de gobierno, hicieron un consejo de ministros para hacer lo que Eugenio precisamente está diciendo. Para trazar política pública. Para trazar el lineamiento. No son los militantes que lo hacen, ¿no? Exacto, para trazar el lineamiento de los ministros actuales. Espérese. De los ministros actuales y de los viejos y de los nuevos. Se hizo esa reunión
porque yo estoy segura que en Ahí esa vienen reunión las líneas se del le gobierno. trazó la línea pregunta, a cada quien. Eugenio. Ahora, espérese, Freddy, espérese. Sí, termina. Ahora, Freddy también tiene su razón, porque Freddy puede ser ministro, Dale, va a ese consejo a de María ministros, Polo. se le da el lineamiento de lo que tiene que hacer y al final, mientras él esté en ese puesto, él hace lo que él quiere hacer. No, si hace lo que quiere hacer, lo sacamos de ahí. Bueno, nada, pero ¿cuánto no han nada. hecho lo que quieren hacer? Eugenio. ¿Cuánto duró Por falta- ese NASA por- haciendo lo que quiso hacer y duró por 5 falta de años? supervisión. de El quien ministerio, sea. el Ministerio de Medio Todo el mundo. Ambiente es ministerio nada más para la gente del PRD o para No, el país. para el país para entero. el país entero. Para esa- O sea, pero que para los- ejercer la los militantes escúchame, del PLD pero él es ministro de Medio Ambiente para ejercer no la política que traza el PLD ni la que traza Eso la es otro Fuerza del problema Pueblo. partidario. Escúchame, es para trazar las políticas. Pero que ahí- pero ahí- espérate, pero cálmate, por Dios. Pero déjame que explicarte. No, es que no me explique nada. Es que tú estás errado. Ah. Mira, el ministro de Medio Ambiente llegó ahí. es para los PRDistas. No, nada más. para el país Para entero. los PRMistas. Es para el país entero. Ah, para el país No, si me entero. da una pausa. Ah, es para el país Pero entero. Freddy, déjalo que se Pero si tú exprese. hicieras una pausa en el programa tuyo donde me invitaste a mí Sí. y me dejaras a mí expresarme, fuera una chulería. Dale. Porque para bueno adelante. fuera cuando tú estás solo, A que ti tú no digas te- todo lo que tú quieras, a ti no pero te calla conmigo nadie. tienes que dejarme hablar. Dale para adelante, dale para Entonces, adelante. ese ministro de Medio Ambiente, querido Freddy, que llegó por el gobierno del PLD, por la línea político-partidaria del PLD, no puede hacer lo que le trace la Fuerza del Pueblo. Él tiene que sujetarse a la política del gobierno del cual él pertenece. Al final está y que debajo tiene de una sombrilla. línea de pensamiento. Y él no puede hacer lo que le da la gana ahí. Él tiene que hacer lo correcto desde el punto de vista institucional. Pero las políticas públicas de ese partido y las directrices de ese partido político tiene que respetarlas. Si no, se va para su casa. No hay una división entre el partido y el gobierno. No Claro. hay una división en el Claro que sentido de sí. que el gobierno es para el país, para la Hay nación. una división, pero tiene que ser consustancial con la línea político-partidaria y nacional del gobierno. Ese es otro aspecto. Porque el pueblo vota por un candidato de un partido y Sí. ese partido tiene una línea de pensamiento y de acción que tiene que ser respetada. Igual, cuando una Entonces, persona... no tendría razón de ser los Y partidos. cuando una persona acepta un cargo como un ministerio o una dirección, es porque esa persona sabe que tiene que seguir las reglas del Déjame partido matar- del cual está siendo el ministro. Déjame acabar de matar el gallo en la funda. Sí. Pero- Dale. La jefa de este canal aquí se llama Colombia Alcántara. Correcto. Colombia, Y ella dice, aquí no se puede decir mala palabra, ni se puede ser soez. A la hora que usted se ponga a ser soez, está violando las reglas de este partido, de este equipo, y es para su casa que va, o para su propio programa. Pero aquí no. Y así son los partidos también. Eugenio, vamos a Pero- tratar otro tema Sí. breve, por Sí. favor, para que salgamos Vamos a salir de de ese ahí. ya. temita. ¿Qué opinas del tema del cambio de gabinete? Algunos han aplaudido, de todos los partidos, la salida de algunos ministros. ¿Se vienen más cambios? ¿Qué sabes tú que estás dentro, digamos, de la estructura de poder? ¿Son necesarios estos cambios? ¿Crees que eso le da nuevos aires al gobierno? ¿Cuál es tu opinión? Mira, cada vez que se va un ministro hay un grupo que aplaude. Y cuando viene uno nuevo, hay otro grupo que aplaude. Y de los que aplaudieron cuando llegó este ministro, Lloran. cuando se va, muchos van a aplaudir. Coño, qué bueno que se fue ese desgraciado. Yo que pensé que era bueno. Eso es así. Eso es normal y natural. Y los gobiernos hacen esos cambios muchas veces para aligerar tensiones y crear nuevas expectativas. Tú no ves que la mayoría no son cambios, sino son rotaciones. Porque el rey viene de supérate y va al Ministerio de la Mujer. Al Ministerio de la Mujer, ¿qué es tú? Ahora vete por estar. Sí, pero Reyes. Peñaguaba queda en el limbo. Traslado. Bueno, Peñaguaba queda en el limbo, pero- Limber Cruz pero queda en el está- limbo. Pero está bien, yo iba para ahí. ¿Cómo? Yo iba a decir Claro, eso. dale, Yo iba a decir que hay muchos entonces que se quedan fuera, ¿verdad? Porque se entienden que acotaron su turno. Porque tú no Claro. ves que lo he cogido, manda jugadores para el banco. ¿Y por qué que hay gente como Lo Mayra? mandan para el banco. que nunca va al y no banco? lo votan del equipo, ¿verdad? Y después tienen otra Pero oportunidad. escuchaste la pregunta de Yamel. ¿Que Hay por gente qué? que nunca va al ¿Por qué banco. Mayra nunca fue al banco? ¿Qué Mayra? Mayra Jiménez. Ni Dura Ramón, sin, ni Ramón, desde el 20. ni Ramón Alburquerque, No, ni Ramón César, no ha dado ningún Sí, ni pero- César Sánchez. Entonces, ¿eso firmaron ¿Te fijas? con quién? Ni el ingeniero Félix en la Romana, secretario general del partido, ha ido nunca a ningún lado. Porque, lamentablemente, eso ocurre. Y ocurre específicamente por lo que yo acabo de decir, por la falta de una gerencia de recursos humanos en el partido y por la falta de un secretario general y de un presidente y de autoridades dedicadas a la administración político-partidaria y a mantener una conexión con el gobierno, ese cordón umbilical que lo junte, lo mantenga con el gobierno
y una cercanía con el presidente que le diga, presidente, estamos fallando en el materia eléctrica porque el Frente Eléctrico nuestro que se reúne ha analizado completamente el tema eléctrico y ve que eso es Marrancini no es lo mejor, que eso es un negociante y que usted tiene un hombre como Ramón Albuquerque que debe engancharlo al tren administrativo, comprometido con el partido, un hombre como César Sánchez, debe entrarlo para acá y que ese partido se siente con el presidente y lo hable. Porque yo decía ayer en una reunión con el equipo de Guido Gómez Mazara que los que estamos alrededor de un soberano, nuestras cabezas ruedan cuando él se equivoca, cuando comete una falta. ¿Por qué? Porque debimos aconsejarlo y no lo aconsejamos, o porque habiéndolo aconsejado lo aconsejamos mal. Es tan malo no aconsejar como aconsejar mal. Sí. ¿Entiende? Entonces, un partido también debe tener cercanía y asesoría con el presidente de manera permanente y poner a funcionar los órganos internos para que en cada sector, por ejemplo, el Frente Sectorial de Salud tiene que estar completamente vinculado al Ministerio de Salud y chequeándolo y monitoreándolo en coordinación con su presidente y con su secretario general, para que diga las fallas políticas que está cometiendo el ministro de Salud, las comunique y llame al presidente. Presidente, está metiendo la pata el ministro de Salud. Pregunta Capicúa rápidamente. ¿Usted cree que a Abinader no se le ha sugerido que ponga a Albuquerque en cosas relacionadas a minería y energía? ¿No se le ha sugerido eso? Un genio Yo en el creo área. que se le han sugerido. ¿Y por qué no lo ha hecho? Pero también eso habría que preguntárselo a Luis. Al soberano. Tú sabes que me llama la atención. Ustedes han tenido tanto. Habrá semana, la semanal va a reiniciar, entiendo yo. Vamos a ir a hacer esa pregunta. Quizá dentro de algunas semanas que aprovechen y hagan la pregunta. Eso hay que al verlo. presidente. Eugenio, ¿tú no sientes que el presidente se está quedando un poco solo? Por ejemplo, ha hecho 36 cambios desde que en los 5 años que tiene el gobierno, pero hay ministros. Ha hecho poco cambio. Van 3 ¿Cómo? ministros de Juventud, Estoy de acuerdo van contigo. 2 ministros de Agricultura, 3 ministros de Salud Pública, 3 ministros de Educación. Como que... Los cambios del gobierno debieran ser revisables todos los años. Sí, deberán ser revisables para evitar convivencia y evitar ese acomodamiento. Sí, pero Y entonces que no hay sepan, continuidad. todos los ministros Eugenio. sepan que en cualquier momento pueden irse. Sí, pero no hay continuidad, porque si yo llego hoy ¿Quién te dijo nueva que no? a un No. sitio y yo no sé de nada, y a mí me toma una curva de aprendizaje 4 meses, entender bien cómo si usted funciona va a ese un cargo ministerio. ministerio, se supone que usted no va a aprender ahí. Exactamente. No. Mire, donde sea que usted llegue, No. siempre hay una curva de aprendizaje. Está bien, de adaptación. Pero no es verdad que tú vas a decir a mí que tú vas a coger un hombre como Albuquerque no me lo como ponga de Albuquerque ejemplo. No, ese y no. lo vas a mandar a la CDE No, ese y lo vas a aprender. no, porque Albuquerque tiene toda la ¿Entiendes? experiencia. Tú del vas a agarrar a un mundo. hombre como César Sánchez y lo vas a mandar ahí y él vaya a aprender. Por mencionar 2 nombres. Entonces, ahí no se va a aprender, ahí se adapta. Fue un error del ¿Entiendes? presidente. Fue un Entonces, error. tú tienes que dar seguimiento a un ministro y la mínima falla que tú veas, tú lo llamas. Rompelo. No dejarlo como el que tiene un colmado y le dice a la gente, vende y compra, y cuando llega por la noche, ¿cuándo se vendiste? 500 pesos, pásamelo, y se lo lleve ahí. Fue un error del presidente decir tan temprano que no iba, eso no le quitó cierta... No es un cierta- error, es un reconocimiento de la institucionalidad. Él entiende que la Constitución de la República es limitada a 2 periodos. Y el pueblo no tiene que estar esperando un truchimán desde el poder que le venda la duda de si va a reformar la Constitución para quedarse o no. El presidente es un hombre honesto, decente y cumple con la ley. Y él sabe que son 8 años. Y aquí todos lo sabemos. Lo que pasa es que los dominicanos estamos acostumbrados a que nos manipulen. Presidente, no lo diga porque se va a quedar solo. ¿Se va a quedar solo de qué? Usted no fue ahí por 8 Vamos a años. se hablar acabó ya. de ti, tu aspiración, porque tú eres un hombre del partido y la pelea y da el frente, tiene una buena visibilidad ante las masas del PRM. ¿Cómo están tus posibilidades? ¿Piensas que tienes acercamiento con Eso es lo que estamos evaluando. Antes de anunciar cualquier cosa, estamos evaluando eso. ¿Te va bien en la Estamos hablando evaluación? con diferentes actores. ¿Ya te reuniste con la gente de Guido? de ¿Cómo, difer- cómo te fue con me la gente reuní de con Guido? Guido. ¿Cómo te va con él? Me va muy bien con Guido. Es mi amigo. Sí. Hemos coincidido en grandes batallas, al punto de cuando Guido aspiró a secretario general, cuando Miguel Vargas Maldonado, Miguel cambió la seña 2 meses antes de la convención y dijo, será Orlandito Jorge Mera ahora el secretario general. Y me llamaron y dije, no, presidente, yo tengo mi equipito político, ya yo le he dicho, que es Guido Gómez Mazara. Ya. Y su otro alfil de la romana, su gran amigo Ramón Agramonte, que en paz descanse, ¿verdad? Sí. Si él quiere cambiar de opinión, que cambie él, pero yo no puedo hacer eso. Y entonces al final impusieron a Orlandito como candidato. Sí. Y yo le dije, permítame quedarme con Guido.
Porque Guido es suyo y yo soy suyo. Al final estaremos todos juntos. Dice, bueno, Sí. dale para adelante con Guido. Ganó con 76% en la romana. En la romana. Sí. Ahora tú le estás Y perdió el país entero. Le estás acaliñando ahora. No, hombre, no Freddy, se- pero bájale algo, Freddy. No, Eugenio, Es que este tigre, tú crees que tú estás parado, tú estás en la esquina del colmadón del día del barrio hablando. Viejo, yo tengo mi viendo la yo gente. tengo mi colmadón. Ven, Es que no es uno- acaliñándolo, es haciendo una historia, ¿verdad? Para que vea por qué razón Guido y yo siempre hemos caminado juntos, aunque no estoy apoyando las aspiraciones presidenciales, pero le hablo de mis temas. O sea, usted lo apoya para una cosa y para otra no, porque usted está con Luis. No, porque... ¿Y con quien Luis apoye, con ese que usted va? No es así, no. ¿Y Yo cómo estoy la- con David Collado. Ah. Yo estoy con David Collado Ah. y Guido, porque David Collado y yo tengo una relación también muy larga. Nos sentamos 6 años juntos, del 2010 al 2016. Él al lado mío, así, me quedaba a la izquierda, Diputado. en la sí. Cámara de Diputados. Y ahí cultivamos una gran amistad. Y yo desde el 2010 le dije, tienes que preservarte, porque tú tienes todo el perfil para ser un presidente de la República y no puedes desperdiciar eso. Manéjate bien esta Cámara de Diputados. Y cuando iba para el alcalde, que él estaba dudando por las diatribas que habían con el difunto Superví, yo le dije, acepta la candidatura 40 días antes, porque tú no pierdes. Si pierdes, la culpa es de otro. Y si gana, tú serás un héroe ganando en 40 días. Y efectivamente así fue. Ganó en 40 días. Entonces esa cercanía con el hermano David Collado. me hace estar con él. Con Guido, no estoy con Guido porque las cosas en política tienen su coyuntura, y cambian. Cuando Guido vino a abrir la boca de que aspiraba a ser presidente, hace años que estaba con David Collado. Ujú. ¿Cómo tú sientes la candidatura de David Collado? ¿Piensas que está... Muy- ¿Cuál excelente. es tu correlación de fuerza? Excelente. David Collado no tiene contrincante a lo interno del partido para sentirse ¿Y asustado. Carolina? ¿Y Para- quién se No queda tiene en segundo? contrincante a lo interno del partido para sentirse preocupado. ¿Y ¿Y a lo Carolina? externo? Pero no sé qué pasa con Carolina. Me están preguntando de David que cómo está. Yo digo que no tienen te pregunto, contrincante. Pero Carolina, estaban ellos casi empate en algún momento. ¿En qué momento? No recuerdo ninguna encuesta donde Carolina estuviera a menos de 3 cuerpos detrás de David. Tanto. Sí. ¿Y quién es el segundo? No menos de 3 cuerpos. ¿Y quién es el segundo? No, hombre, yo no me gusta estar hablando de encuestas, ni hablando de otros candidatos. ¿Me entiendes? Debe David Collado. Ni inventando, ¿verdad? Usted que tiene esa relación tan cercana, Eugenio, a David Collado, ¿tiene usted alguna información de que él vaya a renunciar, a dejar el puesto a propósito de que tiene unas aspiraciones presidenciales tan contundentes Yo se lo he que todo el mundo lo sabe? Se lo he recomendado. No, que debe hacerlo. Y eso provocó roncha en el equipo político, una oportunidad que yo dije, él debe renunciar. Y lo dije hace casi un año, ¿Y por qué no lo ha hecho? que debía renunciar. Hay que Va a decir que va a Hay que preguntar. preguntárselo, ¿de verdad? Bueno. ¿Que conoce a Es que, Eugenio ya? es que ellos creen que uno es clarividente aquí para saber sabes cómo- por qué- tú sabes por qué- Pero eres político y domina soy demasiada clarividente. información. ¡Ey! Tú eres Él sabe, político. Yo no pero soy no un lo va a decir. clarividente. Domina demasiadas Déjalo ahí. informaciones. Tú estás muy No, bien pero es verdad informado. ¿Qué no sabe? No, de verdad, yo no sé por qué no lo he hecho. Si yo hubiera sido... Pero si él no lo ha dicho, Genio, ¿qué te da la autoridad No, a ti para el responderle equipo- a Nelson? Si él mismo no lo ha dicho. ¿Verdad? Sí, yo no puedo decirlo. Pero yo Cosa creo más que después grande. de Y además, si él me lo dijo, yo no te lo voy a decir. Exactamente. Ya déjelo ahí. Ok, está claro que David Collado yo creo que es el que tiene mejor posicionamiento ahí en el... Venga, en el venga, tema. venga, no hay que hablar. Está- Usted está preguntó, ¿y claro. Carolina? ¿Y Carolina te Está preguntó a ti claro. ahora? Yo creo que Carolina tiene buenas posibilidades. Ese ojo, no todo Claro. mucho, ¿verdad? Si David se va del escenario, Carolina queda en primer lugar, de una vez. Ah, pues ya dijo quién era el segundo, óyelo ahí. Pero mira, Freddy Aguaviva dijo que es posible que Carolina sea la vicepresidente o Raquel Peña. ¿Cómo va eso? Freddy tiene su pronóstico está equivocado, Freddy. Mire, sí. ninguna de esas mujeres se va a colocar de vicepresidente. ¿Escuchaste? Freddy? Eugenio, dele Eugenio. suave, que usted La- sabe que No, le es echa verdad, como la tú conga. conoces el perfil de la gente. Sí. El Pero perfil de la gente, ¿verdad? Pero es que Freddy no ha fallado Entonces, 40 años. No, Freddy, mire. Doña Raquel no creo que repita, ni David buscaría, yo creo, a doña Raquel, con todos los méritos que ella tiene. Porque no sería un elemento innovador en Depende, su pues, campaña. y si Raquel representa a Abinader. Bueno, yo no descarto nada. Está hablando de Eugenio Cedeño aquí ahora tratando de ser un clarividente, ¿verdad? Yo va a hacer, entiendo que Eugenio. él no haría eso. Qué humilde. Buscaría otras opciones por el hecho de que es muy difícil tú pedirle a una mujer como Carolina, ven a ser vicepresidenta
con David cuando él tiene unas aspiraciones No, 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 a sería ser más tarde presidente de la sus República aspiraciones. y los vicepresidentes por lo general se azaran. Claro. Pero que Usted No pasan de ahí. los vicepresidentes ¿Sí? por lo general se azaran. Se azaran, y se pero plantan hay, ahí. dos, Y Carolina tiene demasiado luces dos candidatos, los dos. para que venga a hipotecar su futuro político, que sería prácticamente, lo estoy diciendo con toda la entereza. Yo entiendo que si Carolina hace una vicepresidencia, No pasa de ahí. se queda como Margarita. Ay. Dios santo. Se queda tranquila ahí. Se queda como Doña Milagro. Pero Por son- mencionar a una mujer brillante. Carolina ¿verdad? no Margarita ¿Cómo es el Jaime mejor David? ejemplo. Eugenio, no podría ser Carolina porque representarían dos liderazgos capitaleños. Porque David es un liderazgo de la capital. ¿Verdad que sí? Y Carolina Tiene que es de la buscar uno en capital. el este. Oh, Sí. ¿qué usted quiere decir Muy con buena eso? idea, muy Hoy buena tú sabes idea. lo brillante que fue Carlos Morales Troncoso Sí. como vicepresidente. Un vicepresidente. Y Goico Morales también como vicepresidente. ¿Y ahora quién qué ustedes sería? creen? ¿Que el este no puede tener un vicepresidente? Claro ¿Y quién que sería sí. en el este? No, pero aquí por el tema del feminismo. La cuota. Se ha metido esa vaina de la cuota también en la candidatura presidencial. Los presidentes siempre quieren llevar una mujer, como pasa en la Cámara también. ¿Se entiende? Esa pendejada de esa pendejada del boquismo. Pero te Eugenio te Cedeño. sacrificaría. No, 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 espérese, sacrificaría. Eugenio, espérese. Pero incluir mujeres no es boquismo. No. Separen una cosa de la otra. Que yo soy anti-woke y pro-mujer. 100% de acuerdo Ten contigo. cuidado, Eugenio. 100% de acuerdo contigo, pero el asunto está tan radicalizado en ese sentido que tú vas a la Cámara de Diputados y dicen el vocero, fulano, y la vocera, ¿quién va a ser? Excelente. Entonces, y eso es así. Eugenio Te Cedeño sacrificarías en una Más vicepresidencia. Yo le haría esa pregunta a él. ¿Cuál? ¿Tú te sacrificarías de ir como vicepresidente con David Collado? No, yo iría de cabeza. Entonces ya le respondió. Me remito a tu respuesta. Ya. Así es, señora, situación de Eugenio Cedeño. Ay, tiene que Gracias, volver, Eugenio. Eugenio, Un pronto. representante de la población dominicana que está en el hemiciclo haciendo grandes cosas.